El 15 de julio de 1811, el Congreso y los distintos poderes constituidos prestan juramento de independencia. Paulatinamente, son aprobados los artículos propuestos en el proyecto elaborado por el diputado Juan Germán Rocio y el secretario Francisco Isnardi. El 30 de julio, el Congreso General de las Provincias Unidas de Venezuela publica el manifiesto que hace al mundo la Confederación de Venezuela Meridional, donde se dan las razones que fundamentan la declaración absoluta de independencia de España y de cualquier otra dominación extranjera. Un día después, se debate la suerte futura y condición de los pardos en la naciente república, a la vez que designan autoridades militares. El gran esfuerzo realizado por los pardos no es reivindicado y sus derechos quedan como una deuda histórica. El 17 de octubre de 1811, el Congreso, en su carácter constituyente, encarga a Isnardi la redacción definitiva del texto constitucional. Así, aun cuando los enfrentamientos se hacen más fuertes en la Guayana sublevada, prosiguen las actividades soberanas del Congreso. De este modo, se aprueba el 21 de diciembre de ese mismo año la Constitución Federal, la primera de Venezuela y de nuestra América. Es la partida de nacimiento de la República de Venezuela, en tanto que ella nos da en ella se establece que nuestra forma de nuestro pacto de convivencia es a través de república. Suscrita por 37 diputados, la Novel Carta Magna declara los derechos del hombre, proclama la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad, principios característicos del Estado liberal burgués. El Congreso Constituyente de 1811 y 1812 da, entidad y da forma jurídica al sistema de representatividad política. Paso, evidentemente, revolucionario para aquel momento cuando la soberanía recaía en el rey y a través de la representatividad política recae en el pueblo. Así, la Constitución Federal de 1811 da forma jurídica al país y conforma un Estado emanado de la soberanía popular. Aunque establece una sociedad de iguales, queda en deuda con pardos y esclavos cuando los mantuanos se reservan los privilegios coloniales, dejando a un lado el proyecto emancipatorio. Claro que tenemos que hablar de una constitución que en ciertos aspectos era conservadora, porque era expresión de ese momento, era expresión de esas fuerzas políticas que estaban expresadas allí, que estaban vaciadas allí de alguna manera, ¿no? Surge un descontento entre los pardos y esclavos decepcionados de la nueva república. El Congreso Constituyente de 1811 es un paso determinante dentro del logro de la libertad y la igualdad de los sectores populares de la población, que sin embargo van a insurgir también en contra de esa república porque es una república que no logra esos estadios de libertad e igualdad, no logra satisfacer las solicitaciones de los sectores populares. La crisis económica y política surgida tras el bloqueo español arrecia e intensifica con el terremoto del 26 de marzo de 1812, el que ocurre solo unos días después del traslado del Congreso a la ciudad de Valencia. Monteverde avanza desde Coro y el Congreso funcionaría hasta el 6 de abril de 1812, día en que es clausurado tras el recrudecimiento del conflicto interno y la derrota de los defensores de la causa republicana. Ese Congreso va a depositar la autoridad en una dictadura que se le dan los poderes plenos precisamente a Francisco de Miranda, nombrándolo además generalísimo, para que aplaque toda aquella conmoción política, social y militar. Luego viene el intento de reconquista por parte de los españoles, que envían a Domingo de Monteverde, que va a llegar por Coro, que también estaba en rebeldía, que no había aceptado
ni a la Junta de Gobierno, ni había aceptado enviar representantes al Congreso Constituyente y no aceptaba en absoluto la idea de la independencia. Monteverde llega por allí, comienza a conformar un ejército y avanza, viene por Barquisimeto, por allí. Allí lo sorprende el terremoto de 1812 que sepultó bajo las paredes de los cuarteles a buena parte de milicias que sí estaban comprometidas con la independencia. Eso facilita el avance de Monteverde y llega a Monteverde pues ya a los lados ya del centro de la República. Se trata de armar las resistencias, están dispuestos para enfrentar el intento de reconquista por parte de Monteverde. Ocurre la pérdida de la fortaleza de Puerto Cabello, que era donde estaba el arsenal de los patriotas. Entonces tú tienes consecuencia del terremoto que te ha desmembrado no solamente a las fuerzas que podían aglutinarse para enfrentar a Monteverde, porque incluso hasta desarticuló al propio Congreso, hasta la sede del Congreso se cayó y todo. Entonces pierdes el arsenal y aparte de eso, no olvidemos el bloqueo que Cortabarría, que estaba en Puerto Rico, había decretado contra Venezuela. Había una crisis de alimentaria, por el mismo bloqueo, no había circulante, los esclavos se estaban rebelando y quemando haciendas y provocando pánico entre esa clase blanca. Es decir, no fue solo la pérdida de Puerto Cabello o solo Monteverde, las circunstancias configuraron para acorralar en ese momento al ejército y a toda la fuerza patriota. Se toma la decisión entonces en Consejo de Estado Mayor viendo que perdida este arsenal, no tienen fuerza, no hayan cómo rearmarse, etc. Entonces se toma la decisión de capitular. Miranda, como esa autoridad única que es en ese momento, como jefe del ejército que está enfrentando eso, pues concuerda en la capitulación y busca que el acuerdo con Monteverde, dentro de las normas de la guerra en la época, el vencedor se comprometía a respetar la vida de los vencidos. Monteverde no respeta ese acuerdo y comienza luego una matanza contra los patriotas. Hay una persecución en contra de los patriotas, se les enajenan los bienes, se les confina, se les manda al exilio o ellos mismos se tienen que ir al exilio porque van a ser sometidos no solamente a cárcel, sino que también hay una posibilidad muy cierta de ser sometidos al cadalso, es decir, a la muerte. Entonces, muchos de los patriotas que participaron en el Congreso de 1811 no solamente van a huir, sino que muchos también van a ser objeto de juicio. Juicios que en aquel momento se denominaron juicios de infidencia, es decir, que son los juicios que se le abren a las personas que fueron infieles al rey y a la monarquía. El 25 de julio de 1812 se firma la capitulación de San Mateo, con la cual se formaliza la pérdida de la Primera República. Es decir, que la República que logra conformarse en 1811 va a tener muy poco tiempo de vida, a menos de un año de estar constituida. En 1812 cae la Primera República de Venezuela. Sin embargo, no se amilana la voluntad independentista, pues 9 años después, el campo de Carabobo sería escenario de aquella batalla crucial con la que seríamos definitivamente independientes. Han transcurrido 200 años de aquella gesta y hoy rendimos homenaje a los hombres y mujeres que apostaron todo por la libertad de la patria. Recordamos el compromiso que tenemos todos de continuar su gesta y reivindicar sus luchas. El bicentenario es la reafirmación del compromiso, es la búsqueda de la auténtica independencia, la emancipación de los pueblos.
Entonces, cuando hablamos del aporte de la gesta parlamentaria, estamos diciendo que los revolucionarios y también los moderados y los radicales han dejado un aporte solamente al discutir la forma de la república, solamente al discutir el proyecto de bandera, solamente discutir si era centro o federalista la república, solamente el hecho de decir si acogían o no la religión católica como religión oficial, ¿entiendes? Porque eso, digamos, echa a andar un proceso libertario, si se quiere, republicano, que hasta hoy en día tiene vigencia. Esa herencia de hace 200 años debe impulsar a la Asamblea de la República Bolivariana de Venezuela a hacer lo que aquella Asamblea Constituyente de 1811 no logró en ese momento, es decir, la verdadera igualdad y la verdadera libertad del pueblo venezolano. De tal manera que cuando nosotros hablamos de la independencia, hablamos de un proceso que debe ser revisitado con una lente contemporánea que reivindique a los actores tradicionalmente preterizados, invisibilizados y maltratados por la historiografía dominante. Una independencia que nos diga tres cosas fundamentales. Primero, que una cosa es el rompimiento político que lanzamos o que concretamos hace 2 siglos y otra cosa es la soberanía plena que debemos alcanzar. Porque ayer como estuvimos impuestos, estuvimos asediados por intereses extraños, interna y externamente, expuestos al sometimiento de imperio o de colonia alguna, hoy en día hay lamentablemente actores que están añorando esa regresión al coloniaje pasado. El Congreso, como una gesta, como lo estamos diciendo, como esos héroes parlamentarios que participaron en 1811, son tan fundamentales para la República como los soldados, como las troperas que ayudaban a llevarle comida a los soldados, a las tropas también. O sea, fue prácticamente construir la República, fue un ejercicio que necesitó el concurso de toda la sociedad. La independencia no es un movimiento concluido, cerrado, sino que es un ciclo abierto. Y que no debemos confundir lo que se fraguó el 5 de julio del año 11, que fue un rompimiento político con España, con la necesidad de la soberanía plena que hoy en día seguimos buscando. Julio de 1811, una gesta parlamentaria, la gesta de un país, de todos, de todas, la inspiración, el ejemplo para quienes desde la Asamblea Nacional han recibido el mandato de un país de ser el pueblo en la Asamblea. Narró para ustedes Héctor José Isturde.